Entonces Javier nos va a hablar del liderazgo inspirador. Y después de eso, como si eso fuera poco, tenemos casi un lujo. Hay un tema que casi no se habla en la Argentina. Y con Javier compartimos tal vez una de las escuelas de negocio más prestigiosas de la Argentina, que es el IAE. Obviamente Javier es el orador central en estos temas. Estamos hablando de escuelas que son costosísimas y que vienen a estudiar de toda Latinoamérica. Y un poco por mi inquietud y la de Javier, el IAE crea una cátedra que se llama Gobierno de las Organizaciones, porque no se trata en ningún lado. Javier le da un apoyo enorme, tiene una experiencia tremenda. Y el lujo que nos damos es, el otro día, bueno, quienes participan de Dirección General y permanentemente analizan bibliografía, tuvieron un libro que se llama La sucesión del director ejecutivo, ¿no? Que sería, para aquellos que no están en la materia, la sucesión del número 1 de la organización. Generalmente son las decisiones más críticas. Bueno, Javier tuvo la deferencia de venir cuando tomó la responsabilidad del número 1 de PricewaterhouseCoopers. Todos lo conocen, pero para los que todavía no lo conocen, una de las Big Four, yo diría la número 1 de las Big Four en Argentina. Javier condujo la organización y hace muy poco acaba de, digamos, transmitir el mando. O sea que vamos a tener la posibilidad de que él nos cuente cómo hizo ese proceso, cómo fue desde que tomó el mando y cómo hizo precisamente un proceso muy ordenado de la sucesión del director ejecutivo que era Javier. Así que Javier, muchas gracias por venir. Te recibimos con un aplauso. Te pongo la presentación. Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. A las autoridades de la facultad y a Gabriel, que siempre me tiene en la cabeza para venir a conversar un poquito de lo que estamos haciendo. Y bueno, para mí, además, esto tiene una emocionalidad particular porque yo estuve en esta casa unos años, por la década del 80, con unos cursos de auditoría. Acá estábamos recordando aquellos tiempos y fue una experiencia interesante para mí, ¿no? Tener un curso nuevo y tratar de darle un enfoque distinto. Como decía Gabriel, cuando vine la primera vez en estos ciclos de Lomas Management fue cuando tomé la posta de la dirección de PwC. Para un poco hacer historia, yo entré en esta compañía, en realidad en una de las compañías que constituyó PricewaterhouseCoopers, en Coopers y Lybrand, en el año 81, cuando salí de la universidad. Y trabajé mucho tiempo en lo que es desarrollar la práctica de auditoría y consultoría en entidades financieras. Me especialicé en el tema de bancos, o sea que tuve la experiencia de vivir varias crisis financieras que impactaron en el sistema financiero, varias crisis económicas que impactaron en el sistema financiero de Argentina y eso fue un aprendizaje increíble. Luego vino la fusión de Price y Coopers y bueno, seguí en la organización consolidada a nivel regional en los temas de servicios financieros y ocupé un rol de marketing y comunicación creando el área, porque no estaba un área bien constituida ahí, y todo lo que era manejo de conocimiento, gestión del conocimiento. Y en el 2011 fue que de alguna manera cambiaron las reglas en las cuales se administraba nuestra compañía y se gestó un proceso de elección interna para elegir quién tomaba la dirección de la compañía. Hasta los 10 años anteriores había sido alguien designado por una definición no bajo un sistema electoral, digamos, de quienes éramos los socios de la compañía, ¿no? Así que ahí se inició como un ciclo diferente para la organización, porque primero hubo una elección de quién conducía, hubo un management organizado a partir de mi persona, digamos, y empezamos a hacer las transformaciones que yo en los 10 años anteriores me la pasaba protestando por qué no lo hacíamos, por qué no hacíamos los cambios, por qué había cuestiones que se seguían manejando de determinada manera. Eso es como para entender el contexto. Y ahora les voy a hablar un poco de ese recorrido y de alguna manera el tipo de liderazgo que en su momento elegí tomar para conducir la compañía. Hoy esto es una compañía para que tengan idea, de 2.000 personas,
más 300 personas más en un centro de servicios compartido, que es una joint venture con la misma firma PwC, pero de Estados Unidos, y exportamos servicios, exportamos conocimiento. Y el 80% de las personas de las 2.000 personas son generación Y, son millennials. O sea que entraron al mercado de trabajo en la era posmoderna, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Y hablando de géneros, el 52% es género femenino. Con lo cual también el tema de la diversidad es un tema que se atendió, digamos, y hicimos grandes cambios ahí para no perder talentos. Porque sucedía que las chicas que quedaban embarazadas tomaban la licencia y después se iban. Y realmente era una pérdida de talento muy significativa. Entonces creamos programas especiales para que eso no sucediera más y hemos sido exitosos en eso. Pero ahora les cuento un poquito, vamos a partir un poco de algo que cuando uno lidera una organización, cualquiera fuera, ¿no? Un gobierno, una institución de la sociedad, una universidad o una compañía como esta, tiene que tener claro cuál es el contexto en el cual uno arranca con este rol, ¿no? Y a mí me tocó tomar la posta en el 2011 ya con una situación global que justamente había hecho se había puesto de relieve definitivamente, como señalan algunos autores como Bauman, que el marco de incertidumbre sobre nuestra sociedad global había llegado para quedarse. Y esa incertidumbre llevaba a una permanente situación de hiperconectividad entre lo que sucedía en un lugar del planeta y los efectos que podía tener en otros lugares del planeta. Es decir, la mirada ya dejaba de ser una mirada estrictamente local, territorial, para pasar a tener una mirada que yo diría podemos denominar en una composición de palabras como glocal, ¿no? Una mezcla entre lo global y lo local. Una de las cuestiones que Bauman señala en un libro muy interesante que se llama El arte de la vida es que en este marco de incertidumbre en el cual estamos como sociedad global, cada uno de nosotros hoy goza de plena libertad individual para poder definir el tipo de vida que queremos vivir. Somos autores y actores de nuestra propia vida. Y tensionando con los contextos externos, tenemos la capacidad de poder diseñar e ir perfilando ese modelo de vida que queremos encarar. Esto es una gran diferencia porque implica una ruptura de punto de vista social, económico, de todos los niveles, respecto de las estructuras tradicionales y la mirada lineal sobre la vida. Esto es un tema no menor, porque hay algo que todavía en algunas áreas, como en los sistemas educativos, tenemos que evolucionar en este sentido, ¿no? Para preparar a individuos para un pensamiento más abierto y con capacidades de discernir y configurar hipótesis nuevas para transformar la realidad. Hay muchas cosas positivas de este mundo global en el cual somos como ciudadanos del mundo, pero también hay muchos problemas que resolver. Quizá el principal problema contextual es la aceptación del multiculturalismo. Esto es lo que hoy está caliente en cualquier medio que leamos, pero hay un tema no menor y es cuando fue el atentado a la revista Charlie Hebdo en París en enero de este año, hubo un filósofo esloveno, Zizek, que escribió mucho sobre el sesgo y multicultural, que escribió una nota en los medios que decía algo así como, a mí me sorprendió y me resultó inspirador, parece que los únicos apasionados son los peores. Es decir, hacía un llamado a la sociedad occidental para que salga de un estado pasivo de adormilamiento, para que tome una acción transformadora para cambiar esta situación. Y bueno, eso es lo que está hoy en debate en los liderazgos globales, ¿no? Esto, digamos, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo de una compañía? Tiene que ver porque hoy tenemos que estar conectados con el entorno, con lo que sucede.
eso impacta en las personas con las cuales trabajamos y también en el propósito, como decía Gabriel, de nosotros como compañía, qué es lo que queremos lograr, además de hacerlo sostenible desde el punto de vista de los beneficios económicos, qué otras cosas están en nuestra misión. De ese punto de vista tenemos que entender, comprender qué es lo que está pasando con esta cuestión. El otro gran dilema humanitario global es cómo vamos a relacionarnos con la naturaleza de acá en más. Esto es un tema también no menor. Desde el 11/9, por eso digo, el 2011 fue clave, porque desde los atentados de las Torres Gemelas para acá, muchos autores describen la serie de catástrofes globales a las que estamos sometidos en un marco de incertidumbre. Tipos de desastres naturales, todos los días tenemos alguna situación cercana, inclusive con los volcanes, epidemias, las pandemias, el ébola, la gripe A. Es decir, no estamos ajenos a esa realidad. Esa es lo que nos toca vivir. Por otro lado, hay cosas muy positivas que tienen que ver con cómo se viene desarrollando la hipertecnología, las tecnologías exponenciales que en cada vez menos tiempo pueden evolucionar y resolver una cantidad de problemas humanos. Los problemas de la energía sustentable, los problemas del hambre, los problemas de ciertas enfermedades, la contaminación del agua. Son temas que a través de tecnologías exponenciales ya hay modos, ya hay corredores de solución, ¿sí? Y esto es muy alentador, porque todo va a impactar inclusive en una ampliación de la vida de las personas. Esto es un gran dilema. Hay un tema que va a afectar el empleo, las actividades de las personas y va a prolongar la vida. Ya se dice que la persona que va a vivir 1000 años ya nació. Es una persona que hoy tiene cerca de 40. Es un caso extremo, pero lo que se dice de los estudios que se están haciendo en universidades como Singularity en los Estados Unidos es que a los que hoy tienen 20 años, dentro de 20 años se les va a agregar 40 años de expectativa de vida. Quiere decir que mi hijo que tiene 9 va a vivir entre 150 y 200 años promedio. Entonces cambia la perspectiva sobre la escasez también. Vamos a empezar a tener un mundo de mayor abundancia, donde el costo de acceso a los bienes y servicios va a caer sustancialmente y la accesibilidad y la democratización de los bienes y servicios se va a generalizar. Esto cambia el paradigma. Digo esto porque es lo que se viene. No está tan lejos esto. Yo ahora voy la semana que viene a hacer a estudiar estos temas a Singularity. Apliqué y me dieron la vacante para empezar a tener una cercanía sobre lo que está sucediendo a nivel de desarrollo, ¿no? En temas como la salud, en temas como la alimentación, etcétera. Cuando yo les decía que en los 10 años anteriores a empezar a liderar esta compañía, muchas veces llegaba a mi casa y protestaba por las cosas que no sucedían, las cosas que yo quería cambiar y que no tenía capacidad de realizar. Y mi mujer en un momento me dice, deja de quejarte, y en lugar de quejarte y de escribir y hacer diagnóstico permanente a perpetuidad de lo que ves, salí de la jaula y poner el cuerpo y empezar a generar una transformación. Y si no, toma la decisión y dedicate a otra cosa, no sé. Y tenía razón, pero para mí esa voz femenina fue muy inspiradora, porque claramente a veces vivimos, el tema es quebrar, y esto sucede en todas las organizaciones del mundo corporativo, les puedo asegurar, después de más de 30 años de trabajar con clientes del mundo corporativo, quebrar el statu quo y los estados de comodidad es una tarea ardua, porque normalmente los que están más arriba y el mejor estado de comodidad son los que menos quieren cambiar las cosas. Y ese es un primer desafío que yo tuve que enfrentar, pero primero conmigo mismo, porque primero yo dónde quería estar parado, podía seguir como estaba, haciendo lo mío, sin transformar nada, igual iba a pervivir
hasta salir de la organización a la edad de retiro. ¿Se entiende esto? Eso era flotar en el agua en un estado de comodidad, porque yo ya estaba bien dentro de la compañía, haciendo lo mío, era administrando el segmento de trabajo profesional con bancos y entidades financieras. Yo con eso vivía bien. Entonces el primer punto es yo dónde quería estar, cuál era el sentido que le quería dar a este liderazgo. Entonces dije, bueno, si me quedo dentro de la jaula, que es esa ilusión de la seguridad, digo ilusión porque a veces creemos que vivimos con seguridad si estamos encerrados en un lugar, era una declaración de ser víctima de una situación que no podía cambiar, y el costo que estaba pagando era el costo de reconocer la impotencia de transformar algo. Y si salía de la jaula, la cosa distinta era pasar a empezar a generar algo, a construir algo, salir del lenguaje descriptivo de una situación existente, que donde todo estaba puesto en el problema en el afuera, para pasar a hacerme cargo del problema, a ser parte de la solución. Y eso es un cambio de modelo mental. Es el primer clic que uno debe realizar en los modelos mentales con los cuales uno viene seteado. Nuestra mente, nuestro intelecto dentro de nuestra mente es un filtro de los pensamientos y de los sentimientos también, de las emociones, pero eso está muy influenciada por los registros que tenemos, que tienen que ver con estos mandatos, estos hábitos. Nuestra vida, si ustedes se ponen a pensar, en un 80% está guiada por hábitos. Comemos lo mismo todos los días, nos manejamos, nos movilizamos en la ciudad con los mismos medios de transporte, hablamos con las mismas personas, jugamos a lo mismo, no sé, analícenlo. Es interesante tratar de quebrar eso, porque ahí es donde se empieza a despertar la creación, a tomar una perspectiva diferente sobre lo que ocurre. O sea, de alguna manera nuestro modelo mental está influenciado por una lupa que nos hace ver el mundo de determinada manera. Cada uno de nosotros individualmente tiene una lupa individual, personal, subjetiva, por la cual observamos la realidad y construimos esa realidad a su vez. Entonces, el primer paso, cambiar el modelo mental. Todo tiene un costo, todo cambio tiene un costo. El segundo punto, lo pongo acá a Francisco porque para mí es un liderazgo global, más allá de lo religioso, porque yo, si bien soy una persona espiritual, no estoy en ninguna doctrina, estoy fuera de las doctrinas. Trabajo la cuestión espiritual de mi interior, pero desde un lugar, digamos, no respondiendo a una doctrina o a un mandato, ¿no? Sino con una conexión interior. Pero este señor, aún en sus trabajos de evangelización y exhortación a los obispos y demás, tiene muchos temas, muchas frases y conceptos interesantes para el management o la dirección de una compañía. Hay 4 que yo seleccioné, pero hay una que directamente para mí ha sido clave en el modelo de liderazgo que he tratado de llevar adelante, que tiene que ver con esto cuando él dice el tiempo superior al espacio. Y esto lo que quiere decir es que muchas veces cuando uno tiene el poder del cargo para manejar algo, una compañía, una empresa, lo que sea, una universidad o una institución de la sociedad, un gobierno, utiliza su tiempo de liderazgo en un pequeño espacio de disputa de poder, ¿sí? Tratando de obtener resultados cortoplacistas, ¿sí? Y en realidad una mirada evolucionada del liderazgo tiene que ver con, más que manejar un espacio chiquitito con una visión cortoplacista de los resultados, tratar en el tiempo que a uno nos toca estar, crear procesos, sembrar semillas que probablemente van a florecer cuando no estemos más. Y eso nos lleva a una despersonalización, que no es un tema menor considerando los egos y los superegos que gobiernan nuestras vidas, ¿no? Pero
pero es un problema central, fíjense, a nivel de gobiernos, a nivel de empresas, que está siempre por encima la mirada cortoplacista por la mirada del largo plazo. Y esto es lo que hace que fracasemos en la construcción y transformación de una sociedad, de una empresa o de un grupo humano diferente. Entonces, este es el otro tema, tratar de encarar desde nuestro lugar de liderazgo, tratar de pensar siempre qué semillas estoy yo hoy sembrando para que florezcan en algún momento. Y el esfuerzo está puesto en eso. Si yo me hubiera dedicado estos 4 años, que no fueron, les digo, desde el punto de vista del negocio nuestro, logramos sostenerlo, pero nuestra compañía es una compañía de unas 2 millones de horas de trabajo por año, ¿ok? Y eso se mantuvo, con un contexto donde las compañías fueron muy cautas en contratar servicios profesionales, hubo una lucha permanente para sostener los salarios con la cuestión de inflacionaria y una imposibilidad de trasladarlo a los precios, sobre todo, y ni que hablar con los trabajos que vienen del exterior, que venían fijados en euros o en dólares, y uno no podía aumentarlos de un año para otro, etcétera, etcétera. O sea, el contexto económico del negocio fue un contexto no demasiado favorable los años que me tocaron a mí. Si yo me quedaba seteado en eso y leyendo la primera etapa de los diarios, no hacía nada, no movía el amperímetro y no tenía sentido que hubiera tomado la posta. Si no voy a producir, un líder está para generar una visión y producir cambios, dejar su huella personal, dejar esa huella personal en algo que tenga sentido, liderando desde el mejor lugar que cada uno lo hace. No hay que inventar nada. Si lo mío era liderar desde la faceta de los recursos humanos, que fue lo que más peso le puse, porque una compañía de servicios profesionales tiene personas, gestiona personas y conocimiento, y después tiene una cartera de clientes con la que trabaja, pero si las personas adentro de esa compañía de servicios no están felices, los clientes a la larga no van a estar felices. Esto es así, con todo lo que es servicio profesional es así. Si ustedes están bien, van a servir bien al cliente. Si ustedes están mal, el cliente se va a dar cuenta y no va a querer trabajar más con vos. Hay muchas cosas que están pasando que son transformadoras en el mundo. Yo hace 2 años fui parte de este foro global que se llama Espíritu de la Humanidad. Es un foro que se hace cada 2 años en Islandia, se hace el año que viene, el próximo. Y se juntan 200 personas en Reykjavik, esto está auspiciado por el gobierno de Reykjavik, y una serie de organizaciones que tienen que ver con liderazgo, con transformación de liderazgos, como el Barrett Value Center de Londres. Barrett es el fundador de esa compañía, que lo que hace es trabajar con valores y hace estudios de valores y de niveles de conciencia personal, organizacional y en comunidades y sociedades. La Universidad Brahma Kumaris, que es una universidad espiritual que trabaja los temas de espiritualidad, donde yo estoy hace tiempo, ya 2 años trabajando con ellos, y que busca formar liderazgos plenos, ¿sí? Donde haya una conexión y un equilibrio entre el cuerpo físico y la energía física y la energía espiritual. O Educación para la Paz, que es una institución que está en Suiza, que trata de generar modelos educativos sostenibles. Para darles ejemplos de qué es esto, ¿no? Yo fui 3 días, fui por invitación y me partió la cabeza estar ahí y ver desde diálogo interreligioso, había representantes de todos los credos que hacían blessing, iniciaban el día con meditaciones colectivas. O sea, el sentido era que somos parte de algo más grande, que es la humanidad, que somos todos parte de lo mismo, sobre algo más amplio. Y hay una interconexión y por eso tenemos que tratar de lograr tener una visión común en las transformaciones que tenemos que lograr hacia un mejor planeta, una mejor calidad de vida de toda la humanidad.
Ese es el sentido. Pero digo, esto lo pongo como ejemplo porque esto es real. Estas cosas están pasando. Tenemos problemas como humanidad, pero hay un montón de gente que está apuntando, que ejerce liderazgos en distintas instituciones. Acá había políticos, había artistas, había educadores, había religiosos, había empresarios, había gente de instituciones de Naciones Unidas, de UNICEF, gente que trabaja tratando de transformar y llevar todo a un mundo mejor. Bueno, nada, es una selección de imágenes, pero había música, había meditación, y hacíamos círculos de energía para discutir los temas y compartir experiencias. Y cada uno nos llevamos una misión transformadora. Fíjense el título, ¿no? El poder del amor y la compasión en la gobernanza. ¿Cómo podés liderar? Saben que yo me fui al grupo porque era por materias, vos elegías dónde querías estar, y fui al de empresa, porque era lo más, para no sentirme tan raro, ¿no? La primer tema que nos preguntamos en el círculo es, ¿se puede hablar de amor en una empresa? ¿La palabra amor está admitida o tenemos pudor en mencionar la palabra amor? ¿Podemos liderar desde el amor en una empresa? ¿Qué les parece? Parece loco, ¿no? Pero se puede hacer. Claro, de alguna manera tiene que ver con eso, justamente con transformar la mirada sobre el otro en semejante, en un prójimo, y saber que todo lo que somos con los demás. O sea, no hay con qué darle. Hasta el más perverso muere si no tiene al otro al quien permanentemente hostiga. Además, esto es una realidad. Pero hablando de liderazgo inspirador, una de las cosas que yo empecé a hacer, porque la situación de los recursos humanos cuando tomé la posta no era buena, teníamos 35% de rotación de la gente, cosa que es insostenible, no se puede sostener eso, porque formar una persona, un recurso, uno tarda 2-3 años para formar un jefe de equipo, y vos perdías la gente. Perdías la gente porque la gente era la variable de ajuste. Entonces, lo primero fue decir, bueno, tenemos que tratar de generar un espacio de inspiración creando un contexto para que la gente se habilite a imprimir un texto diferente, a sentirse bien, a desarrollarse, a crear, a no tener miedo a equivocarse, a proponer cosas nuevas, a comunicarse y hablar y contar qué le pasa. Entonces, mi inspiración ahí fue el caso del Kung Fu Panda. ¿Lo vieron la película? La primera. Bueno, el dilema que tenía Shifu porque no creía que ese discípulo podía ser el guerrero dragón, digamos, ¿no? Para luchar contra Tai Lung. Y la tortuga le hace ver, no, mira, el problema lo tenés vos. Vos como líder tenés el problema. No, porque ese gordo no puede ser, claro, lo veía distinto a lo que era el formato tradicional de la escuela de Kung Fu. Lo pasaba por las pruebas y no pegaba una. Pero después empezó a entender qué lo motivaba y le encontró la vuelta, porque cada uno tiene un talento. Y ese es un tema. Si queremos mirar a todos de manera uniforme, nunca vamos a descubrir las potencialidades del otro. Este es el primer cambio que yo hice. Tratar de entender y hacer. ¿Cómo lo logré esto? Bueno, hacía reuniones en grupos con los gerentes, con los seniors, y hablábamos de estas cosas. Lo que los americanos llaman walk the talk. O sea, poner el cuerpo y decir todas las cosas malas que tenemos y tenemos que cambiar, reconocerlo, y las cosas buenas que tenemos y tenemos que potenciar en forma colectiva, potenciando la inteligencia colectiva. Y eso fue muy motivado. La gente estaba con un grado de escepticismo tremendo. Primero, generar un marco de confianza para que volvamos a ser un equipo.
Y después empezar a generar políticas de gestión diferentes, puertas abiertas. Yo armé un management, éramos 7 personas, uno representando a cada línea de servicio y uno para cada sector de apoyo. O sea, las líneas de servicio eran auditoría, impuestos y consultoría, y los sectores de apoyo, marketing y comunicación, administración y finanzas y recursos humanos. Entonces lo que hice primero es, en esa mesa de chica, lograr que cada uno dejara el cinismo afuera y se presentara y se comportara como su verdadero ser. Para lograr esto, contraté un coach, un coach para hacer coaching ontológico, y de alguna manera creo que lo logramos. O sea, con ejercicios tales como ponernos de espalda, uno a uno, y que los demás dijeran todo lo que querían decir de uno y que no se me habían animado nunca a decir. Son ejercicios muy fuertes, y en el mundo corporativo está manejado por la hipocresía y el cinismo, les puedo asegurar. La ira es una ira subyacente que está debajo de la mesa, está en los pasillos. Entonces, quebrar ese paradigma fue uno de los objetivos que yo tuve, primero en el grupo chico y después hacia el resto de la organización. Mi inspiración para esto fue la energía femenina. Este es un cuadro yo utilizo algunas obras de arte para representar hechos o situaciones de la sociedad, inclusive. Hoy los propios sociólogos reconocen que el arte es una forma de representar a la sociedad, y a veces mucho mejor que las estadísticas. Este es un cuadro de un amigo mío, Fernando Goin, donde ella toma el manubrio y él larga el control. Sí, hay que largar el control, salir de la lógica del control, porque es falso. No podemos controlar a las personas. Tenemos que asignarles responsabilidad y darles objetivos y que cumplan su tarea en forma libre. Y después, bueno, obviamente evaluar y gestionar eso y premiar a quienes hacen las cosas muy bien. Entonces, es un modelo muy diferente al del control. Con el control cada uno hace hasta ahí. Cuando uno habilita, ese talento, el del Kung Fu Panda que estaba ahí adentro, sale hacia afuera y se logran cosas increíbles. Y el otro foco de creación que yo utilicé fue la mirada artística y los insights que nos da las enseñanzas del arte y del sujeto creador en la figura de cualquier artista, ¿no? Yo, digamos, en lo personal, siempre estuve atravesado por el arte, desde chico, en lo que era la música, y después, siendo más grande, hice experiencias de intervención público-privada con arte en distintos lugares, hasta en un hospital psiquiátrico, que puse parlantes con música para la mente, para aplacar los estados de ansiedad de los pacientes mientras esperaban la sesión, y también en otros ámbitos, ¿no? Pero, digamos, el arte es un gran conector y permite ver, como decía Freud, y organizar otro tipo de realidades. Pero el psiquismo creador, que fue bien estudiado por muchos psiquiatras como Jung, demostraba que la característica más interesante era poder desidentificarse como sujetos de una realidad y construir una nueva realidad, que era esa obra de arte. Para lo cual era, de alguna manera, desafiar lo imposible, pasar esa barrera entre lo posible y lo imposible y lo posible. Y para eso, digamos, hay que tener coraje y hay que estar de alguna manera en lo que Goleman denomina estado de flujo. Digamos, no estar anclado ni en el pasado ni en el futuro, estar presente y en un estado donde las cosas fluyen naturalmente, ¿no? Y no hay temor. Esto también yo lo utilicé mucho en todo mi ciclo. De hecho, tengo ejemplos de haber usado el arte, por ejemplo, para armar un programa que todavía sigue, que se llama Vivir Valores, que era los valores de la red nuestra de firmas, tratar de, en lugar de que sea un checklist, de un manual de procedimiento de cómo nos debemos comportar, a través de dispositivos del arte hicimos un programa de talleres para vivir esos valores. Por ejemplo, con un profesor de teatro practicábamos o de alguna manera
poníamos en valor lo que es la escucha activa, el entender qué le pasa al otro, entender el lenguaje emocional del otro, descubrir qué es lo que le está pasando, qué está sintiendo, qué está percibiendo el otro. Con una profesora de música hacíamos entonaciones corales étnicas y hacíamos un trabajo bajo el valor de compartir y colaborar, como un equipo afina, y si cantás solo desafinás como un perro, ¿no? O sea, eso lo pudimos trabajar. Con una profesora de yoga y una psiquiatra hacíamos que cada uno entre en un estado de autoevaluación de sí mismo, que sea consciente de qué le pasa interiormente y qué le pasa a su cuerpo, lo que se llama el hexágono vital. Y con este amigo Fernando Goy, que es artista plástico, hacíamos una puesta en valor, le dábamos una cámara Kodak descartable a propósito, que no se pudieran modificar las fotos, y la consigna era: trae 10 imágenes de aquellas cosas que no quisieras ver en tu próxima vida, y 10 imágenes de las cosas que sí quisieras ver en tu próxima vida. Entonces cada uno personalmente le presentaba al grupo una puesta en valor de eso, una resignificación personal sobre esas imágenes, ¿no? El feedback de ese programa, corrido a través de sesiones con estos dispositivos, hubo gente que reconoció que estaba mejorando su calidad de vida porque lo había motivado a comer mejor, vivir mejor, descansar mejor, relacionarse mejor con los demás, compartir con los demás, sentirse parte de un equipo. Cosas parecen muy simples, pero generan alto impacto en una organización y cambia el modo de trabajar eso. Una vez se me ocurrió para el 2012, para la fiesta de fin de año, que es como un ícono para nosotros, vienen 1.800 personas, 1.600 personas, lo hacemos ahí en Costa Salguero, siempre le tratamos de dar un sentido, y ese año hicimos una convocatoria de artistas, descubrí tu talento. Se armaron 7 bandas con gente adentro de la compañía, yo toqué en una de las bandas, se quebraron todas las jerarquías ahí, porque teníamos desde socios, gerentes, asistentes, todos armamos bandas, tocamos. Había una galería de arte de fotografías, otra galería de arte de pintura, gente que hace locución y tiene programas de radio, hizo locución en la fiesta. O sea, el tema de descubrir el talento, que lo que hizo fue también tirar abajo las barreras jerárquicas y hacer un conector humano a través del arte. ¿Se entiende? Lo puse a Lennon porque, ¿saben por qué lo puse a Lennon acá? En realidad, acá lo ponía una imagen de Viktor Frankl, que tiene el libro que se llama El hombre en la búsqueda de sentido. No sé si lo leyeron, es un librito chiquito, se los recomiendo. Si bien es viejo, tiene vigencia, porque es esto de encontrar un sentido en la vida personal de cada uno y también en la organización que estamos liderando. ¿Cuál es nuestro propósito? Más allá de generar beneficios económicos, que es algo muy primitivo y muy básico. Pero lo puse a Lennon porque hace 2 semanas se casó mi hijo mayor, que tiene 31, y su mujer está embarazada, va a tener un nene en enero, ¿no? Entonces un amigo de él, que era amigo desde chiquito, desde el jardín, vivíamos en Lomas nosotros en ese tiempo, ese chico vino de Italia al casamiento y se volvía, y no va a estar para el nacimiento del nene. Entonces le grabamos un tema musical a mi hijo con el amigo, que era el tema Beautiful Boy de Lennon, ¿no? Que es el que él le hizo al hijo Zen cuando nació, al hijo que tuvo con Yoko Ono, donde él de alguna manera lo hizo y tomó la decisión de no dejar de trabajar 5 años para compartir con el chico lo que no había sido su primer hijo, Julian, que lo había agarrado en la época de la locura de los Beatles, en la década del 60 o del 70, y siempre él se sentía un padre culposo en ese sentido, ¿no? Y hay una frase de ese tema que dice algo así como que la vida pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, digamos, ¿no? O sea, el verdadero sentido de la vida hay que encontrarlo. Y los hábitos te llevan puesto. Si no te avivás, te llevan puesto. Y no encontrás sentido a lo que estás haciendo. Y eso genera crisis en algún momento, ¿eh? Siempre, en algún momento se refleja eso. Y en el peor de los casos en una enfermedad, ¿no? Lamentablemente a veces tiene que suceder eso.
y tener un impacto en el cuerpo para que uno se avive de qué tipo de vida está llevando adelante. Les aseguro que no es fácil luchar contra el statu quo vigente para generar transformaciones. Y muchas veces que yo luchaba contra los doctor no, que eran los que me ponían piedras en el camino a los cambios que yo quería realizar, normalmente son personas que no quieren trascender, no tienen proyectos y están en una situación hipercrítica de todo. El problema es que uno desde el liderazgo tiene que tratar de gestionar sus propias emociones, porque si no puede quedar atrapado por Darth Vader en un secuestro emocional. Cuando uno queda atrapado en un secuestro emocional, queda intoxicado y pierde el foco, porque queda enganchado en lo que otros están diciendo de uno y pierde la dirección y el propósito de lo que tiene que realizar. No es un tema menor esto, ¿eh? Esto sucede y se pierde mucha energía en las organizaciones por estos secuestros emocionales. O sea, la gestión, conocerse a uno mismo, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades desde el punto de vista emocional y gestionar eso para darnos cuenta qué nos pasa cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o que piensa diferente que nosotros. Eso es un tema no menor para poder liderar una organización. Es lo que se llama inteligencia emocional. En todo este tiempo de liderazgo inspirador, lo que uno ha tratado de hacer es de alguna manera ir elevando los niveles de conciencia de la organización, de la firma, de las personas y de la organización en su conjunto. Este es un escalar que parte está inspirado en la pirámide de Maslow de necesidades humanas, donde en la base tenés lo que es comer, las necesidades fisiológicas, las relaciones emocionales cercanas. Lamentablemente en una organización también es así, pero esto revela más que necesidades, niveles de conciencia de la organización. Y realmente el clic es lo que acá llamo transformación, que es cuando cada uno de nosotros y una organización empieza a tener su propia voz. ¿Cuál es tu propia voz? Cuando dejas de hablar por los mandatos que recibiste, de tu familia, de tus padres, de tu sistema educativo, de otras vidas, no sé, y empezás a ser vos mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Javier Casasrúa. ¿Quién es? ¿El CEO de Price o es el ser humano Javier que le gusta tocar la guitarra? ¿Se entiende esto? No es un tema menor. Mucha gente en el mundo corporativo se presenta por el cargo que tiene. Hola, yo soy fulano, gerente de lo que sea. Y hace valer ese cargo como algo que representa algo relevante y pierde la noción de quién es realmente. Y su vida está configurada por ese cargo, por lo que intenta hacer, pero no por el ser. Este no es un tema menor también para no generar frustraciones en uno mismo ni tampoco en el entorno que a uno le toca liderar. Entonces, volviendo al punto de cada uno de estos niveles de conciencia se representan en valores organizacionales. La nueva modalidad es tratar de liderar en valores. Este no es un tema menor, para lo cual hay que ser coherente con lo que uno dice y lo que uno hace, consistente y ser auténtico. Cuando nos va bien, decir que nos va bien, cuando nos va mal, hay que decir que nos va mal. Y cuando fracasamos, reconocer que lo hacemos mal, porque ahí aprendemos y después pasamos a hacerlo mejor. El error o el fracaso sirve para aprender y eso te sirve después para hacer las cosas bien. Y cuando ya hablamos de los niveles superiores, estamos hablando de cuando internamente en una organización tenemos una cohesión, tenemos un sentido de lo que estamos haciendo, y cuando pasa a ser externo es porque estamos dejando una huella en la comunidad, en la sociedad en la que vivimos. Es mucho más que lo interno de la compañía, sino que estamos tratando de generar impacto. En ese sentido les cuento una experiencia. Yo en el 2013, que se cumplían 100 años de Pricewaterhouse en Argentina, pues fue una firma que se fundó en el año 1913,
con 2 personas, ¿no? Se me ocurrió, ¿cómo celebro? Y se me ocurrió crear una escuela de negocios dentro de la compañía. Y la verdad que fue buenísimo, fue la mejor inversión que hicimos. Porque, bueno, tenemos programas ejecutivos de posgrado para la gente que trabaja, con la condición de que están recibidos en la carrera de grado. Y ahora estamos ampliándolo también para los jóvenes profesionales, aunque no estén recibidos, para darles elementos de liderazgo ya desde que entran a la organización. Digamos, el propósito de la escuela es formar líderes para el siglo XXI. Que siendo una compañía donde la gente pasa y no todos se quedan, la mayoría se va, hace su ciclo y se va a otros lugares, a liderar a otros lugares, que se lleven una semilla de transformación, de propósito, de sentido. Ese es el propósito de la escuela. La escuela está inscripta en las Naciones Unidas como dentro de los programas de educación ejecutiva sustentable, y cada 2 años yo presento un informe de gestión de qué cosas hacemos para hacer educación sustentable, qué ingredientes. Por ejemplo, el año pasado incorporamos 2 materias en los programas, una es sobre desarrollo de inteligencia emocional en los líderes y otro sobre desarrollo de inteligencia social. En este punto, el año pasado escribimos un libro que se llama Inteligencia Social, integración de jóvenes en la base de la pirámide. Hicimos un estudio en las villas sobre los famosos niní, los chicos que son 1,5 millones de chicos de entre 18 y 25 años en Argentina que no estudian ni trabajan. Cuál es su condición social y cómo generar puentes de integración para transformar esa realidad, no a través de subsidios, sino a través de desarrollo humano. Cómo generar capital simbólico para que esas personas puedan proyectar su vida y puedan transformarse. De hecho, bueno, hicimos con una organización que se llama Creer Hacer, en la cual yo estoy en el consejo asesor, hicimos un plan, un programa de capacitación, este año está corriendo, que se llama Transformando Transformadores Sociales. En noviembre del año pasado hicimos en La Cava, en una villa que está en San Isidro, una villa enorme que hay ahí, un TED hicimos, un TED en La Cava que se llama Barrio Abierto, donde las personas que lograron proyectar su vida le cuentan a la gente del barrio cómo lo hicieron, generando una enseñanza. Y ahí hicimos una convocatoria y tenemos 35 líderes sociales que trabajan ahí en distintas organizaciones, de distintas edades, de distinta formación, y le estamos dando un programa de capacitación en la Escuela de Negocios nuestra, donde las clases se dan, la mitad en Price y la otra mitad vamos a La Cava. Yo di clase los sábados, voy a dar clase ahí, y es un aprendizaje mutuo, porque hay toda una nueva modalidad en el mundo que las comunidades de origen de los pueblos tienen muchas enseñanzas que aportar al mundo del capitalismo, ¿sí? Entonces, los barrios también tienen mucho que aportar a la sociedad que nos consideramos integrada. No hay que hablar más de inclusión social, no hay que incluir a nadie en ningún lado, hay que integrar socialmente, porque somos todos parte de la misma sociedad. Entonces, bueno, este programa tiene que ver con esto, cohesión externa, cómo yo genero y voy plantando otras semillas que generan un impacto social para mejorar la calidad de vida de otros. ¿Se entiende? El potencial que tiene el sector privado para hacer eso es enorme. Esto no depende solo de las políticas públicas. Si creemos que los gobiernos van a resolver esto, estamos equivocados. Porque atrás de las políticas públicas a veces hay mucha manipulación social. Y lo que hay que lograr es desarrollo humano. Entonces tienen que intervenir las 3 patas, el sector público, el sector privado y el sector social. Y en eso alguien que lidera una organización en el siglo XXI tiene que tenerlo presente. Porque hay parte del propósito tiene que ver con eso. ¿Qué impacto vamos a generar? Ahora les voy a hablar de algo que es lo que estoy transitando ahora. Yo terminé mi ciclo como CEO de PwC, de Price, en junio de este año. Y hubo un proceso eleccionario nuevo que se lanzaba, donde en febrero había que presentar quienes querían ir como candidatos. Yo hubiera seguido 4 años más porque tenía energía para hacerlo, porque la verdad que estoy mejor ahora a los casi 60 que cuando tenía 30, antes estaba hecho pelota y ahora estoy bárbaro. Claro, porque es eso, la inteligencia emocional es eso, el tener la energía positiva para producir cosas, y eso es
fantástico. Y hoy hay un proceso de juvenilización social en general en la sociedad, ¿sí? Pero decidí no presentarme a la elección, porque me di cuenta que los que votaban, que eran los 61 socios de las 2.000 personas, todavía la mitad estaba en un lugar de la vereda y el otro en la otra mitad de la vereda. A pesar de que yo en 3 años hice 100 socios nuevos, apelando a nueva sangre que quiera transformar. Sin embargo, los mandatos son muy fuertes. Los mandatos, las lealtades, las obsecuencias siguen siendo muy fuertes en el mundo corporativo. La gente le cuesta ser auténtico y quebrar el statu quo. Entonces, yo no quería ganar por 2 votos, no, después del esfuerzo que había hecho en tirar abajo el muro de Berlín y hacer todos estos cambios. Entonces, bueno, dentro del marco del grupo de management que me acompañaba, levantó la mano uno que como sucesor, y bueno, lo pusimos de candidato y ganó por 3 votos la elección. Por 3 votos, de terror. Pero eso es lo que pasa. 4 años no alcanza para transformar 100 años de vida bajo un determinado modelo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, la gente, las 2.000 personas que trabajan en Price, estaban desesperados para ver qué iba a hacer yo, porque no querían perder todas las cosas que se lograron. Entonces, bueno, yo lo que hice fue, no voy a poner en riesgo el proyecto por mi persona. Esa fue la decisión. Y tuve que entrar en un proceso de desapego del rol. O sea, decidir no ser más el número 1 de algo. Pregúntese cada uno de ustedes si resultaría fácil tomar esa decisión. A mí no me resultó fácil, ¿eh? Pasé por un proceso de angustia de varios meses. Y sentía que caía como en caída libre, así en una caída al vacío. Porque uno queda agarrado de esas cuestiones estructurales que son los cargos, los mandatos, uno se la cree. Entonces, fue un trabajo interior que tuve que realizar para ese desapego, que ya hoy la verdad que estoy en un estado diferente, estoy en un estado así. En un estado de flujo. Sí, este show es Spinetalandia, lo hice el año pasado, a fin de año. Spinetta y Cerati fueron 2 de mis másters en la viola y ahora estoy preparando un homenaje a Cerati para fin de año, que es multiarte, digamos, son con obras de arte, tocamos con varios músicos. Pero digamos, lograr ese estado de flujo es cuando uno se puede desapegar y empezar a decir, bueno, me siento como un pájaro en el viento, ¿no? Empiezo a volar y empiezo a ver desde otra perspectiva las cosas, la realidad y cómo puedo seguir. Porque lo interesante de esta era es que uno puede seguir haciendo cosas y mi rol, de alguna manera, mi misión, mi sentido de acá para adelante en esta transición, que espero irme el año que viene, de la compañía, es seguir ayudando a transformar sociedades, sector público, sector privado, lo que fuera, personas también. Eso es un poco lo que a mí me gusta y lo que voy a tratar de seguir haciendo y aportando ideas e innovación, que eso también es algo innato por lo que siempre busqué. Y para terminar, voy a terminar con esta frase que tiene que ver con esto que les digo, ¿no? Una frase de Pillon Rivière que dice, creador de la psicología social, la distancia que nos separa de la muerte es igual al tamaño de nuestros proyectos. Es decir, hoy esto se puede vivir de esta manera. Él lo dijo hace muchísimos años, en una sociedad todavía de la modernidad temprana, del siglo XX, pero hoy realmente la libertad de elección que tenemos como personas para vivir en un mundo global, hiperconectado, donde podemos ser ciudadanos del mundo y acceder a toda la información que queremos. No necesitamos ni siquiera de ninguna academia para estudiar y tener contacto con el saber. Eso hoy está abierto y no tiene restricciones. Entonces, esto realmente se puede lograr. Bueno, muchas gracias. Bueno, Javier, te invitamos a nuestro living, excelente como siempre, la verdad que siempre tus charlas son inspiradoras, yo tengo la suerte de escucharte muchas veces aquí en otros lugares, estuve presente en el lanzamiento de tu libro, que fue algo espectacular realmente, muy disruptivo, comparto, si ven mi Facebook,
Saben que Spinetta y Cerati son también mis... Cuando me preguntan cuál es la mejor bibliografía, Spinetta y Cerati. Y ustedes no se imaginaban que al profesor de ustedes, muchos están aquí, que los tortura con marketing, con management, que les diga los dos mejores que me han inspirado son Spinetta y Cerati. Casi que tenemos la misma sangre. Bueno, esto es de ustedes, así que todos pueden participar. Sé probablemente que hay un grupo muy ansioso de 2 cátedras, Dirección General, tal vez la que más está relacionada con los temas de Javier, y el grupo de Comercialización, que si bien todavía a lo mejor no están tan de lleno con la temática de la Dirección General, pronto lo van a estar, espero que aprueben. Así que bueno, también los chicos que me ayudan en la cátedra para poder... Participen todos, yo no quiero hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Dudesek, alumno de la Cátedra de Comercialización. Y bueno, básicamente quería preguntarle qué habilidades o cualidades debe tener un líder inspirador. Mira, por supuesto los conocimientos técnicos o los skills técnicos ya se da de suyo que tienen que estar, eso lo pongo en un costado, pero lo que hace la diferencia es el desarrollo de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y social, fundamentalmente. Yo creo que ahí es donde está el gran paso, la gran diferencia, porque es la capacidad de producir impacto en los demás. Y como hoy es claramente cierto que hoy la genialidad, la creatividad, la innovación no depende de genios encerrados en un escritorio, sino de inteligencia colectiva, donde uno pueda juntar un equipo y sacar lo mejor de cada uno en la diversidad. Entonces, para eso uno tiene que estar abierto, quebrar esos paradigmas de los mandatos. Yo, digamos, yendo a mi caso particular, personal, yo a los 30 años estaba muy influenciado por esos mandatos de un concepto del éxito, que era un éxito, el concepto tradicional del éxito corporativo, y mucho asociado a obtener una posición determinada en una compañía, a lograr un estatus económico, de reconocimiento social, que estaba también imbuido en las cuestiones que tienen que ver con el capitalismo tradicional, ¿no? En el cual uno se nacía y estudiaba y bajo un formato, un formaggio estándar. A mí no me resultó gratis salir de eso. El primer impacto que tuve fue a los 33 años en el cuerpo. Sentí que estaba estresado. Estuve 2 semanas sin ir a trabajar y me di cuenta que tenía una brecha entre lo que estaba haciendo y el sentido que no le encontraba. Trabajaba 20 horas por día, después daba clase en la facultad, acá daba clase. Bueno, fue el primer quiebre y empecé a regular y a tratar de buscar un equilibrio interno. Si uno no tiene un equilibrio interior, es imposible liderar nada. Además que problemas hay, cotidianos hay de todo tipo, económicos, eso es lo normal, lidiar con eso, pero uno no puede quedar prisionero de eso. Entonces, es tratar de... Y después, estar abierto, ampliar, otro concepto no menor que no lo dije, es permanentemente ampliar la zona de aprendizaje. Nunca creer que uno terminó de aprender. Hay que ser un aprendiz a perpetuidad si uno quiere ser un líder. O sea, y generar en uno mismo esa capacidad exploratoria, de interesarse por lo nuevo, de hablar con gente diferente, no siempre relacionarse con las mismas personas, porque las mismas personas son iguales a uno. Si yo hubiera estado hablando toda mi vida con contadores, no salía del balance. Pero es verdad. Empecé a hablar con psicólogos, con sociólogos, me interesó mucho la sociología, empecé a hacer investigaciones sociológicas por mi cuenta, sobre generación Y, que eso me fascinaba, y después me di cuenta, si la gente con la que estamos en la compañía son generación Y, esto lo puedo llevar al mundo del trabajo. Entonces, hay que tratar de tener, primero, entender cuáles son las fortalezas de uno, porque uno tiene que liderar de lo que uno puede hacer, no proponerse ser quien no es. Cada uno tiene un temperamento diferente, una personalidad y se conecta de una manera diferente con los demás.
pero después estar abierto a un aprendizaje a perpetuidad, digamos, porque todos los días es vertiginosa la cantidad de cosas nuevas que aparecen y que uno puede aplicar en la compañía que a uno le toca liderar, ¿no? Desde el punto de vista de la administración de los recursos, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los negocios, de la generación de demanda de negocios, porque esto mismo que yo les digo, que apliqué internamente, es lo que yo naturalmente hacía con mis clientes, generaba una relación de confianza y a partir de eso nunca nadie me discutió el precio de un servicio, porque nunca me consideró un proveedor, me consideró una persona que agregaba valor a su compañía. Entonces, ese es el formato. Pensar que las compañías son personas, las corporaciones son personas, pueden tener una marca, pero son personas como cualquiera de nosotros. Entonces, llegar a la persona es el punto, llegar a conectar con el otro, llegar a entenderlo. Y sí, en lo que hace a clientes, yo toda mi vida traté con un montón de gente que eran energúmenos, que nadie los quería atender como cliente, porque era desagradable, gente desagradable que generaba su sensación de poder y de control a través del maltrato. Pero en algún lado está el perfil humano donde uno tiene que meter el dedo para poder que el otro se abra y empezar a generar otro tipo de vínculo. Para mí es la clave. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo agradecer la presencia y decir que soy Gracias. estudiante de la Cátedra de Administración de la Comercialización del grupo Marketing y queríamos preguntarle, primero que nada, qué visión tiene acerca de los nuevos liderazgos y si cree que ellos como estos van hacia un camino de un liderazgo más humanista, por así llamarlo. Sí, claramente hay una tendencia, hay una macro tendencia, como eso que mostré que yo viví en Islandia, esa experiencia de nuevos liderazgos con un sentido donde el eje es el ser humano. O sea, lo estamos por suerte entendiendo. Y eso se ve. Yo en estos años representé a la firma en distintos foros empresariales como IDEA, AEA. Creamos una cámara entre las compañías que exportamos servicios de conocimiento que se llama Argencon. Y ahí conocí, hay de todo, había un zoológico, había CEOs que eran los dinosaurios de los 90 y había CEOs que eran gente que empieza más joven, que empieza a entender estas nuevas lógicas y que se siente cómodo desde un modelo diferente de liderazgo. Y eso está evolucionando. Yo soy muy optimista en ese sentido. Sí, está cambiando el paradigma. Sí, buenas noches. Me llamo Marcelo Castordi, soy del grupo BBM de Dirección General. La pregunta serían dos, si me permite el atrevimiento. La primera sería, teniendo en cuenta la importancia del liderazgo en las organizaciones y lo difícil que es decidir el camino correcto para seguir, ¿no? Para conducir a las personas, ¿cuál fue su mayor desafío en su posición de líder cuando se desempeñó como CEO? Y la segunda es cuando habló del liderazgo que nos mostró dentro y fuera de la jaula, sí, de qué lado uno quería estar. Dijo que todo cambio tiene un costo. ¿Cuál fue el costo que tuvo que afrontar la empresa y si las empresas en Argentina están dispuestas a pagar ese costo para hacer una transformación y llevar a la conducción de las organizaciones de una forma más dinámica y más humanista? Está clarísimo, sí. Voy a la primera. La principal lucha que tuve o barreras que tuve tenían que ver con las personas que estaban en la posición más alta de la compañía, que no querían los cambios. Todo el resto, en 2 minutos, se subió arriba del barco. O sea, eso fue impresionante. Yo el mayor reconocimiento que tengo es de las personas. O sea, a mí, y además hay una cosa interesante de aprendizaje que tuve, y es que la innovación y la creación en una compañía no surge de las cabezas, surge de la base, en cosas hasta simples.
que mejoran el entorno, que mejoran... Por ejemplo, les cuento una anécdota tonta. Nosotros en cada piso, tenemos 5 pisos, tenemos una cocina donde hay una mujer que atiende la cocina, o en algún caso hay un hombre que sirve el café, que lleva el agua, bueno, atiende a la gente que viene, se ocupa de que estén los cestos de manzanas que en cada lugar, bueno, etcétera. Esas personas me venían a decir a mí, Javier, fíjese en yo armé un bar con un concesionario para que la gente pudiera comer ahí, bueno, nada, hice todo un bar inclusive temático, con cosas para pantallas, bueno, cositas para disfrutar. Y me decía, la comida no está siendo buena. Me venían a decir las mujeres de la cocina, que son gente grande, ¿no? Fíjese, investíguelo. Entonces yo iba e hice una encuesta. Y efectivamente se estaba deteriorando. Claro, habían ganado la licitación y después al año empezaron a declinar en la calidad de la comida que le servían a la gente. Y bueno, lo puse contra la pared y le dije, muchachos, así no va más. O vuelve. Pero digo, la idea de dónde surgió el problema, lo observó la mujer que atiende la cocina. ¿Se entiende esto? O sea, hay que descubrir que la capacidad de cambio está en todos lados y de observar qué es lo que pasa. La gente que está más abajo en el terreno, es lo como pasa en un hospital. Un amigo mío hizo innovación en un hospital, fue a hacer innovación de procesos a un hospital de niños en Estados Unidos. ¿De dónde sacaba las mejores ideas? De las enfermeras y de la gente de limpieza, que eran las que observaban los problemas que había de proceso, de demoras de la gente para ser atendida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tuve las principales barreras, las tuve ahí arriba. Trabajé con ellos, los llevé a capacitarse, hice gente nueva en esas categorías, armé programas de innovación durante 2 años, trayendo gente diferente a hacerles ver que el mundo estaba cambiando y que teníamos que cambiar, porque si no esta compañía en algún momento iba a chocar contra la pared. Pero bueno, igual fueron los que me pusieron las piedras en el camino y generaron ira y toxicidad, ¿no? Pero bueno, y me quedé enganchado en los secuestros, pero después me fui avivando para no perder energía y seguir con el foco en lo que había que seguir. Y la segunda pregunta era sobre los costos. Sí, los costos, correcto. Sí, evidentemente yo en una compañía que es una asociación de profesionales, y esto para entender la modalidad de la compañía, ¿no? Somos un grupo de profesional, que es una sociedad de profesionales, que todo lo que se hace, lo que se genera, es lo que se distribuye. Una vez que se pagan los sueldos, se pagan los gastos, los socios, que son los profesionales, los asociados, se llevan eso a la casa. Nunca eso se había retenido. Yo por primera vez retuve dinero de esos beneficios que no se lo pudieron llevar a la casa, y con eso hice la escuela de negocio, cambié la modalidad, ciertas modalidades, compensé diferente a la gente, etcétera, etcétera. Fue una inversión. Pero ¿qué logré? La tasa de compromiso en las encuestas de clima pasó de menos del 50% a casi un 70% en 4 años. Las tasas de rotación bajaron significativamente. El costo oculto que hay en una rotación de personal no surge de ningún registro, pero es enorme formar una persona. El costo de buscarlo en el mercado, el costo de formarlo. Y esos costos ocultos, por ejemplo, la escuela de negocios, que me costó también una inversión, conseguir los profesores, armar los programas, todo lo que viene atrás de eso. Equipar aulas, alquilar un lugar, hice 7 aulas con toda la tecnología. Eso costó un dinero y los programas anuales cuestan un dinero. Sin embargo, la tasa de rotación en la gente que pasa por la escuela es del 50% de la tasa general. O sea que la gente se queda más tiempo a trabajar en la compañía. Ya con eso se paga solo. Entonces, a veces hay costos que se ven en primera instancia con una mirada del desembolso, pero después el beneficio, como decía antes, se florece en el tiempo. Entonces, son costos, hubo
convencer para insumir esos costos, pero después se recuperaron. Bueno, hola. Sí, acá Javier. Sí. Bueno, soy Rubén Folino, de parte del equipo de One Vision de la Cátedra de Dirección General de Vázquez. Bueno, primero le queríamos dar las gracias por exponer su vida personal, porque nosotros normalmente vemos todo lo que usted cuenta de forma teórica, hasta que seamos CEO por lo menos, ¿no? Así que bueno, le queríamos agradecer y le quería hacer 2 preguntas, ¿puede ser? Sí. Teníamos un listado de 20, pero lo acotamos a 2. Ok, acá me dicen que solamente una sola porque no hay tiempo. Usted estuvo en una sucesión. Lo que queríamos saber nosotros es si usted cree que las empresas en general, ¿no?, en la actualidad, consideran como parte de su estrategia para la continuidad de su negocio la planeación de la sucesión. Es una excelente pregunta. Y justamente, bueno, con Gabriel, que estamos en el IAE y asistimos todos los años a una investigación que se hace ahí sobre... Se habla de cuál es el valor que agrega un CEO a su trabajo, y después, dentro de los elementos que se estudian, hay uno que tiene que ver con esto, que vos decís, con el marco sucesorio. Y ese es el que, si bien se reconoce que es relevante desde el punto de vista estratégico de una compañía, tener un marco sucesorio, nadie lo ejecuta, o lo ejecutan muy pocos. Y eso es tremendo, porque el problema es que no puede ser que, además que hay que tratar de que sea un equipo el que maneja una compañía, hay que tratar de armar un equipo y no que sea personalista la gestión, ¿no? Pero por eso, dentro de ese equipo, la idea es que uno va generando alfiles que van a ser los futuros sucesores. Porque lo importante es, o sea, ¿qué es lo peor que hubiera ocurrido en mi caso? Que yo si quisiera seguir en la elección, la pierdo porque está muy personalizada, los tiros están muy personalizados, y se muere el proyecto. Todo lo que hicimos se muere, porque viene uno que destruye la escuela de negocio, saca esto, los beneficios a la gente, que la gente tiene gimnasio, la gente tiene esto, lo otro, las mamás flexibles que pueden trabajar medio tiempo hasta que el chico tiene 1 año de edad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se podían morir si el proyecto no seguía. Entonces, ¿qué dije? Tiene que haber una sucesión. Entonces, es preferible correr la persona, cambiar la persona, pero que el proyecto siga. En general, mi experiencia, yo con algunos clientes que tengo del sistema financiero que he atendido toda mi vida, están teniendo hoy problemas con los mandos medios porque no encuentran al sucesor. Y hay compañías que tienen CEOs de más de 60 años gobernando en la posmodernidad. No va a eso. Por más que sean ayornados y todo, tienen que estar conectados de otra manera, tienen que tener conectividad desde lo tecnológico, por empezar, porque hoy toda la gente son nativos tecnológicos. La forma de comunicar, la forma de expresar, la forma de decir qué es lo que hace la organización, la forma de hacer el marketing de la organización, bueno, todo eso tiene que cambiar. Entonces necesitas gente más joven. Y hoy hay una crisis en los mandos medios, es lo que yo observo en muchas organizaciones. O sea que a tu respuesta, creo que hay un camino de trabajo ahí, hay una oportunidad de trabajo en esto, ¿no? Como consultores, tratar de mostrar al mundo corporativo que esto es un tema relevante que tienen que empezar a trabajar. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Claudio, también de Dirección General del equipo OM. Si bien teníamos un listado de preguntas, hubo cosas que escuchamos que nos pareció que nos empezamos a codear por el hecho de que hablaste de no controlar, ¿no? Sí. Es algo que nos parece, como futuros CEOs, medio extraño, ¿no? Como bien hablaste de romper los paradigmas, ¿no? Pero cuesta porque estamos leyendo libros y no dice no controlar. Y leemos libros y habla de pensar, o mencionaste también del beneficio económico, algo primitivo, o dejar de pensar en eso, y cuesta. Y ver un poquito cómo llegar a eso y cómo no convertir ese no control o esa libertad, lo que no se convierta en libertinaje. No, por supuesto. A ver, imagínate que una compañía como PwC, que
que su propósito como compañía y más de la mitad de su negocio es crear confianza, porque todo el rol de auditor y de revisión tiene que ver con control de riesgos, con eso. Y tiene un marco de rigurosidad en lo que hacemos y que tiene que sostenerse para que sea sostenible la compañía. Pero los procesos pueden ser flexibles, abiertos y autónomos. Y acá voy a un libro que a lo mejor no sé si lo leyeron, pero que se lo recomiendo, que se llama ¿Qué nos motiva hoy? Es un libro escrito por un profesor que se llama Daniel Pink, Pink como rosa, y que dice que hoy, para las tareas donde está en juego el conocimiento y el desarrollo de capacidades cognitivas, o sea, está hablando de tareas o trabajos o actividades que no son rutinarias, como puede ser una planta, producir una cadena de producción en una planta, ¿no? Un obrero que está ahí, eso es una tarea rutinaria, sistemática. No habla de ese tipo de tareas, sino de tareas intelectuales que nosotros, como profesionales, somos los que normalmente realizamos. Y él lo que dice que hay 3 cosas que nos motivan. Uno, el sentido de autonomía. Ser dueño de nuestros propios proyectos. Vivir cada tarea como un proyecto propio. Donde actuamos con total libertad y autonomía para hacer. Tenemos un objetivo que cumplir y asumimos una responsabilidad por eso. El segundo, que esa forma de trabajar es quebrar el paradigma del control. O sea, yo, por ejemplo, hoy en una compañía de servicios profesionales puedo, con los dispositivos móviles, las tablets y demás, hacer que la gente trabaje, no esté sentada en un escritorio donde yo la estoy mirando a ver si viene a trabajar, no. Que esté en el lugar que esté, puede trabajar igual, en forma autónoma, porque yo lo que voy a chequear es que se cumplan los objetivos. Pero no tengo el control de ver que la persona esté ahí sentada, porque que esté sentada ahí frente a una pantalla no quiere decir que esté trabajando. A lo mejor está jugando en la web, ¿entendés? O sea, desde ese sentido es el no control. O sea, dar responsabilidad, habilitar la responsabilidad en el otro, primero dotarlo de capacidades para que pueda asumir la responsabilidad, ¿no? Donde yo soy el mentor, soy el coach, para que esa persona pueda desarrollar una actividad, le doy la responsabilidad y después vemos juntos el feedback de los resultados. Pero es muy diferente al antiguo paradigma del control. En ese sentido lo planteo, ¿no? No es que no miremos qué es lo que pasa. Y te digo, un concepto interesante que hablaste, libertinaje. Por ejemplo, una de las medidas que yo tomé desde el punto de vista de medio ambiente es casual day todos los días. Vos podés venir a trabajar vestido como quieras, entre comillas. Primero, respetar la cultura del cliente. Si vos atendés un cliente que va de saco y corbata, como cuando yo atendía un banco, que no se sacaban el saco ni para ir al baño, bueno, tenía que ir con saco y corbata. Entonces yo en el escritorio tengo corbatas ahí que no las uso nunca, excepto cuando voy a ese cliente. Y lo mismo con la ropa. Y vos marcás un territorio, decís, bueno, sí, con piercing no vas a venir, con tatuaje no vas a venir, con la panza al aire tampoco. ¿Se entiende esto? Con alpargatas tampoco. Vos podés dar libertades marcando siempre un territorio y un límite para saber cuál es tu límite de actuación, porque somos profesionales. O sea, no es todo libertinaje, ¿no? Nada que ver. Seguro que habría muchas más preguntas, pido disculpas. A mí nunca me gustan las despedidas, así que, Javier, seguramente vas a estar muchas veces más, aludiendo a que tal vez en las próximas veces, no sé si el tema va a ser el tema de la sucesión en una compañía como PwC. Vos lideraste una de las firmas profesionales, tal vez la más importante de Argentina en lo que hace a las ciencias económicas. La pregunta que me arropa esta así para responder es, ¿cuál fue tu legado? Yo siempre soy preocupado por el legado. Si vos me decís, mi preocupación es qué legado dejo en cada institución que actúo. Me preocupa, por ejemplo, cuál va a ser mi legado en esta institución que tanto quiero. ¿Cuál crees que es tu legado como director general, como CEO en PwC? No, el legado es el legado de permanentemente poner la vara más alta. El desafío permanente de desafiarnos cada vez más con algo nuevo. No quedarnos conformes con lo que estamos haciendo. Eso es un poco. El challenge es eso del desafío permanente, porque es lo que te lleva a explorar, a buscar innovación, a hablar con gente distinta, a generar alianzas. Hoy el mundo corporativo hay un cambio de paradigma muy fuerte que es el colaboracionismo, el armar alianzas, en tener
socios de distintos tipos. Y bueno, y eso es permanentemente estar buscando con la vara más arriba. Un poco, siempre mi lógica fue, y esto estaba en todas mis conversaciones con la gente, desafiarnos permanentemente. Entonces, bueno, ese te diría que es un poco el legado más grande, ¿no? Muchas gracias. Antes de que lo saludemos a Javier, ya enseguida está Jorge para seguir hablando de temas humanos, así que los invito a que permanezcamos en el salón para poder escucharlos. Y bueno, Javier, bueno, como muchas siempre, gracias. el Centro de Estudiantes te va a dar un testimonio. Muchas gracias.